Descargo de responsabilidades. Los derechos de los personajes de la siguiente historia les pertenecen a los autores de sus respectivos mangas, novelas ligeras u otros medios de entretenimiento o a sus productoras o casas de origen. Mafioso duelista, capítulo 5, el peor castigo. En un lugar apartado de una isla lejana. El silencio nocturno de la Academia del Duelo era interrumpido por la voz de una joven. Tsuna. Gritaba una joven rubia mientras agitaba por los hombros a un chico de pelo castaño que se encontraba inconsciente. Vamos. Tsuna. Despierta. Al lado de la joven se encontraban otros 3 chicos que llevaban puestos chalecos rojos iguales al que el joven inconsciente llevaba. Esto es malo. Tsuna no responde, dijo preocupado un chico de lentes peli celeste. De seguro no tiene fuerzas porque no ha comido. Rápido. Que alguien traiga 2 órdenes extra grandes de queso fundido. Y una mediana para Tsuna. Respondió otro joven cuyo aspecto recordaba al de un koala. Cielos. Ese enmascarado sí que debió asustarlo, comentó otro chico de cabello castaño del dormitorio rojo. Mientras tanto, Alexis seguía tratando de despertar al mafioso inconsciente, sin obtener resultados. Vamos. Despierta de una vez. Gritaba la rubia sin lograr que el mafioso reaccionara. Parece que eso tampoco funciona, Alexis, comentó el chico de lentes, ya hemos intentado con la alarma de mi celular, que Chumley le gritara al oído e incluso haciendo que oliera uno de los calcetines de Jaden. Pero, nada funciona. Al grupo se le estaban acabando las ideas hasta que un sonido se oyó en el lugar. Slap. A continuación, el pequeño cuerpo del mafioso había sido mandado a rodar varios metros mientras la marca de una mano se encontraba estampada en una de sus mejillas. Los vecinos de Tsuna volteó rápidamente en dirección de la estudiante del obelisco, quien rápidamente ocultó la mano culpable detrás de su espalda mientras usaba la otra para rascarse la mejilla de forma apenada. Lo siento. Ya no se me ocurría nada más, comentó Alexis mientras reía nerviosamente. Sin embargo, aquella acción obtuvo resultados pues luego de que Tsuna terminara de rodar había comenzado a retorcerse en el suelo a causa del dolor en su mejilla. Haciendo que una gota cayera por la nuca de sus compañeros Slifer, mientras que Alexis se ponía roja de la vergüenza. Y tetete. Se quejaba el castaño aún sobándose el lugar del golpe mientras se ponía de pie, maldición. Reborn. ¿Cuántas veces tengo que decirte que dejes de levantarme así en las mañanas? Gritó el castaño enfadado, dándose con la sorpresa de que a diferencia de lo que pensaba, quien se encontraba al frente no era su tutor sino 3 chicos y una joven, además de que aquel lugar no era su habitación sino lo que parecía ser la parte trasera de un enorme edificio abandonado en medio del bosque, en donde además era de noche. Al castaño le tomó tiempo poder recordar que se encontraba en la Academia del Duelo. Por su parte, el grupo frente a Tsuna no pudo evitar dejar que una gota les cayera de la nuca por el grito que había lanzado cuando despertó, haciendo que de nuevo varios sintieran curiosidad acerca de aquel tutor suyo. ¿Tsuna, te encuentras bien?, preguntó el joven de lentes mientras se acercaba con el resto del grupo a donde el mafioso estaba. ¿Ah? ¿Eh? Sí, claro, respondió el bongola mientras se ponía de pie para luego caminar hacia sus amigos. Sin embargo, luego de dar algunos pasos, el mafioso sintió un mareo repentino el cual hizo que detuviera de repente y llevara una de sus manos hacia su cabeza, para tratar de aliviar para malestar. Afortunadamente, el joven con aspecto de koala se encontraba lo suficientemente cerca como para servirle de apoyo, y así evitar que este terminara de nuevo en el suelo. Parece que aún no te encuentras del todo bien, Tsuna, comentó Chumley mientras sostenía al castaño del hombro. Sí, eso creo. Gracias Chumley, agradeció el bongola. El gas de ese enmascarado sí que te afectó, amigo, comentó el duelista héroe. ¿Eh? ¿Gas?, preguntó el mafioso confundido. Sí. Ya sabes. El gas que rodeaba a ese tipo enorme, aportó Cyrus, lo último que recuerdo fue que luego de olerlo, mi mente se puso en blanco y lo siguiente que supo, fue que estaba atado en una especie de altar. La siguiente en hablar fue la joven de los obeliscos. Es cierto. A mí también me pasó lo mismo, para luego adoptar una pose pensativa y observar al mafioso. ¿Acaso esa no fue la razón por la que te desmayaste, Tsuna? Aunque te ves más afectado que Cyrus o que yo. Aquello hizo entrar en pánico al chico, el cual se apresuró en contestar. Sí. Así fue, respondió el bongola alterado mientras buscaba desesperadamente una excusa creíble. Seguramente debo ser alérgico a alguno de los materiales que tenía el gas, y es por eso que me afectó más que al resto. Aquello era más creíble que la razón real.
que al efecto negativo que las cartas de su mazo habían hecho que su cuerpo se debilitara. Por lo que lo mejor era seguirles el juego con ese asunto del gas. Sin embargo, ahora que pensaba en eso, Tsuna recordó algo que quería saber. Por cierto, ¿qué pasó con ese sujeto enmascarado? Él desapareció usando alguno de sus trucos luego de que Jaden lo derrotara, respondió Cyrus. Puede que las ilusiones hayan sido nada más que trucos, pero sin duda era un buen duelista, aportó el joven. Aquella respuesta había tranquilizado al mafioso. Ya veo. Bueno. En todo caso, me alegra que todos se encuentren bien, comentó el bongola. Creo que nosotros deberíamos los que digan eso, Tsuna. Objetó el chico koala con una gota cayéndole de la nuca, llamando así la atención del bongola. ¿A qué te refieres, Chumley? Preguntó. El chico en cuestión se quedó en silencio un momento, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que pasó. Siendo Cyrus quien habló primero. Mientras estábamos explorando el edificio, escuchamos el grito de Alexis venir desde afuera, así que dejamos lo que estábamos haciendo y corrimos para ver qué había pasado. Pero a mitad de camino, el sujeto de la máscara apareció de la nada y tomó a Cyrus de rehén, y luego desafió a Jaden a un duelo, continuó Chumley. Y luego cuando le preguntamos qué había pasado con Alexis, nos dijo que había cambiado de opinión y decidió tomar a alguien más como rehén. Terminó de explicar Jaden. Para ser honesto, tenía miedo que nos estuviera mintiendo y que se los hubiera llevado a otro lugar, comentó Cyrus mientras dejaba escapar un pesado suspiro. Por lo que fue un enorme alivio cuando los encontramos. Hubiera sido un enorme problema si los dos hubieran desaparecido por nuestra culpa. No quiero ni imaginar el castigo que Crawler me hubiera puesto, comentó el duelista héroe entre risas, hasta que un fuerte golpe en la parte posterior de su nuca lo hizo detenerse. Yo no le veo la gracia, comentó con molestia una joven rubia. Jaden estuvo rodando en el suelo un tiempo, sobándose el lugar donde había recibido el golpe, bastante similar a como Tsuna lo había hecho. Lo siento. Solo quería aligerar el ambiente, dijo el duelista héroe mientras se ponía de pie. Yo creo que lo mejor será que nos vayamos de aquí, comentó Cyrus, tratando de cambiar el tema. Por mi parte, ser usado como rehén por un demente enmascarado, me ha dejado exhausto. Opino lo mismo. Creo que ya fueron emociones por una noche, estuvo de acuerdo Chumley. El resto de los chicos mostraron estar de acuerdo con esta idea, por lo que luego de despedirse, partieron en dirección a sus respectivos dormitorios. Sin embargo, una voz se volvió a oír en el lugar. Alexis, ¿no vienes con nosotros? Preguntó Tsuna extrañado, al ver cómo la rubia se dirigía a una dirección opuesta a la del grupo de estudiantes rojos. El dormitorio azul de las chicas se encuentra en esa dirección, respondió la joven mientras señalaba la ruta que iba a seguir, la cual se veía bastante oscura debido a la noche y la gran cantidad de árboles. ¿Eh? ¿En serio planeas ir por tu cuenta? Preguntó el incrédulo bongola, ¿y no sería mejor si te acompañamos para que no andes sola por el bosque? Estuvo de acuerdo de Jaden. Es cierto. Quién sabe si ese demente enmascarado sigue por ahí oculto. Fue el turno de Cyrus mientras miraba en todas direcciones como si tratara de encontrarlo. A lo que la joven respondió. Tranquilos. No hay de qué preocuparse, mientras reía con gracia. A diferencia del dormitorio rojo, el dormitorio azul se encuentra bastante cerca. Siguiendo esta ruta llegaré en 15 minutos. ¿De verdad? Preguntó Jaden. Sí, es una de las ventajas que tiene que este lugar haya sido parte de los dormitorios Obelisco, tiene una buena ubicación. De hecho, la ubicación de los dormitorios azul y amarillo es bastante céntrica con el resto de la isla. El único dormitorio alejado es el rojo, comentó la rubia. Esto hizo que una gota cayera por la nuca del cuarteto de estudiantes rojos. Y yo que pensaba que ya éramos lo suficientemente marginados, dijo Cyrus con un aura de depresión rodeándolo. Nuestro dormitorio es más bajo que un edificio abandonado. Se sumó Tsuna. Bueno, eso solo quiere decir que tenemos mayor libertad para hacer lo que queramos, trató de animar la situación Jaden con su usual optimismo. En cualquier caso, no tienen que preocuparse por mí, retomó Alexis, pero aún así Tsuna preguntó una vez más. Alexis, ¿estás segura que no quieres que te acompañemos? ¿Qué pasa si ese enmascarado vuelve a aparecer? Pero, de nuevo, la rubia volvió a rechazar el ofrecimiento. No te preocupes, Tsuna.
De hecho, creo que habría más problemas si los guardias de la academia me vieran a un grupo de chicos tan cerca del dormitorio femenino a estas horas, dijo con algo de gracia la joven. Además, me gustaría pensar acerca de algo en particular de camino al dormitorio. Con esto último, Tsuna creyó sentir como si la mirada de Alexis fuera más profunda de lo usual, además de estar dirigiéndose hacia él de entre todos sus compañeros. Sin embargo, el castaño dejó de pensar en esto al oír de nuevo a la rubia. Los veré luego. Prometo gritar si algo pasa, se despidió la rubia del grupo de chicos para luego dirigirse hacia su dormitorio. Dejando a los Slayfers solos en el lugar, quienes luego de un momento también hicieron lo mismo, con la diferencia que, para llegar más rápido, Chumley se encargó de llevar a Tsuna en su espalda. Esa había sido una de las pocas ocasiones en que el reducido tamaño del mafioso había servido para algo. Y fue así como la noche había acabado para el grupo de jóvenes. Sin embargo, la llegada de nuevos problemas no demoró mucho en hacerse presente, pues pocos días después, un gran alboroto se armó en el dormitorio rojo. En el dormitorio de los Slayfers, un castaño se encontraba durmiendo tranquilamente en su cama. O al menos así era hasta que se despertó por el ruido de fuertes pisadas proveniendo del pasillo, acompañados por gritos unísonos que daban la idea a una especie de canto militar. Dichos sonidos parecieron detenerse justo en la habitación al lado suyo, la cual era de Jaden y compañía. Inmediatamente, Tsuna pensó que esto era alguna de las travesuras orquestadas por el trío, por lo que aún medio dormido decidió salir a ver lo que estaba pasando y pedirles que por favor lo hicieran, que fuera que estuvieran haciendo en otra parte. Oigan, chicos, ¿no creen que podrían jugar a los soldados en otro lado?, dijo el somnoliento castaño mientras abría su puerta para ver lo que pasaba al lado. Pero para la sorpresa de Tsuna, en lugar de encontrar de sus vecinos, lo que vio fue a un grupo de personas uniformadas con semblante serio de pie a la puerta de la habitación de Jaden, mientras que una mujer la cual parecía ser la líder del grupo se encontraba hablando con este. Esto sin duda había logrado hacer que el mafioso se despertara por completo. Buenos días, Tsuna, saludó casualmente Jaden al notar la presencia de su amigo. Nada de buenos días, Jaden. ¿Quiénes ratos son estas personas?, respondió el mafioso preocupado. Alumno de nuevo ingreso, Sawada Tsunayoshi, por favor regrese a su dormitorio. Este es un asunto del escuadrón disciplinario que únicamente compete a los alumnos Yuki y Truesdale, respondió con tono militar la mujer frente a Jaden. De alguna forma el escuchar el nombre de aquel grupo de uniformados hizo que un frío le recorriera por la espalda. Seguramente porque sonaba igual al de cierto usuario de tonfas que conocía. En todo caso, la preocupación que el bongola sentía por sus amigos se hizo aún más grave y más aún al ver que el chico de lentes también se encontraba involucrado. «Jaden, ¿qué está pasando?», preguntó una vez más el preocupado mafioso. El duelista castaño se rascó la mejilla, pareciendo buscar una manera simple de cómo contestarle a su amigo, quien al cabo de un rato respondió: «Bueno, al parecer Cyrus y yo estamos arrestados». Tomó un tiempo para que Tsuna pudiera procesar estas palabras. Siendo la respuesta inmediata del mafioso fue gritar un grande y profundo el cual se encargó de despertar al resto de estudiantes del dormitorio rojo. Horas más tarde, en la oficina del rector Shepard. ¿Querían verme? Chumley, Sawada, preguntaba el rector de la academia de duelo sentado en su escritorio al dúo frente a él. Resulta que el motivo por el cual tanto Jaden como Cyrus habían sido llevados por el escuadrón disciplinario fue la incursión de estos al dormitorio abandonado, de lo cual se habían enterado gracias a una carta anónima que agregaba evidencia fotográfica de esto. En cualquier caso, durante la reunión llevado a cabo entre los profesores y el rector, se decidió que la sanción aplicada para falta a ambos estudiantes del dormitorio rojo sería castigo poco usual. Un duelo en parejas. Al parecer un dúo conformado por Cyrus y Jaden debería tener un duelo contra un equipo el cual sería seleccionado por el profesor Crowler. Si el equipo Slayfers ganaba todo el incidente sería olvidado, pero si perdían entonces los dos serían expulsados. Ciertamente un castigo poco ortodoxo. Por el lado de los docentes, estos parecían estar conformes con esta decisión mientras que, por el lado de los jóvenes, solo Jaden se mostraba optimista ante esto. Pues, por su lado el chico de lentes, ya se había resignado a decir adiós a la academia en un duelo, razón por la cual, tanto Tsuna como Chumley, se encontraban en la oficina de Shepard, tratando de convencer al rector de que les diera a los chicos un castigo diferente o que al menos dejara que otra persona fuera la pareja de duelo de Jaden. Verá, solo quería decirle que yo también estuve en el dormitorio abandonado.
¿Y que soy yo quien debería combatir con Jaden? Habló el chico koala, tratando de contener los nervios. Por favor, rector Shepard. Estoy seguro que debe haber alguna otra forma de solucionar esto. Como que nos haga limpiar la academia por una semana, o encargarnos de la cocina de la facultad por un mes. Si desea, Chumley y yo también podemos ayudar. Fue el turno del mafioso. Lo lamento, muchachos, pero la decisión es definitiva, respondió simplemente el rector a los jóvenes. Entonces al menos deje que yo sea la pareja de Jaden, volvió a insistir el chico koala, siendo interrumpido por una voz que vino detrás de él. No. Déjeme a mí ser su compañera. Se trataba de Alexis, la cual estaba entrando a la habitación. ¿Alexis?, preguntó sorprendido el bongola al reconocerla. Por su parte, tanto el rector como el chico koala también se mostraron sorprendidos ante la aparición de la joven rubia. Hola, Tsuna, saludó la joven con una sonrisa al mafioso. Este no pudo evitar sentirse aliviado por esto, dado que, desde el incidente en el dormitorio abandonado, la joven Rhodes parecía estar algo distante con él, por lo que Tsuna creyó que haber hecho algo que hubiera enojado a la joven. Pero según parece, todo parecía estar bien. ¿Qué haces aquí?, preguntó el mafioso. Bueno, me enteré acerca de cuál era el castigo que les dieron a Cyrus y Jaden por el incidente del dormitorio abandonado. Así que decidí venir a hablar con el rector debido a lo injusto que me parece, respondió la joven al mafioso, para luego dirigirse al hombre sentado detrás del escritorio. Por favor, rector. No puede ser que el resto de nosotros hayamos recibido sanciones mínimas, mientras que esos dos corren el riesgo de expulsión por una simple travesura. Al menos deje que sea yo la compañera de Jaden en el duelo de parejas. Me sorprende que no pidas ser la compañera de Cyrus, no pudo evitar preguntar Chumley. Tanto tú como yo sabemos Jaden es mucho mejor duelista, además, tú también estabas pidiendo ser su pareja, contestó Alexis, haciendo que el joven koala desviara la mirada hacia otro lado, además que según escuché será Crowler quien escoja a los retadores, ¿no es así? Es cierto. El profesor Crowler se ofreció voluntario para escoger los oponentes con los que esos dos van a pelear, respondió el rector. Y algo me dice que las personas que elegirá no van a ser precisamente pesos ligeros. Por lo que mientras mejor sea su compañero mejor, más oportunidades tendrán esos dos para quedarse. Así que, por favor, rector, déjeme ser la compañera de Jaden, finalizó su argumento la rubia. No, déjeme a mí, fue el turno de Chumley. Yo aún creo que sería mejor que les dieran un castigo diferente, finalizó Tsuna, algo cohibido por la intensidad que los otros dos mostraban. Sin embargo, aún con esto, la respuesta de Shepard seguía siendo la misma. Lo lamento, pero el castigo de cada uno ya ha sido decidido. Para la señorita Rhodes, debido a que solo traspasó los límites de la propiedad más no ingresó al dormitorio, deberá ayudar a la profesora Fontaine en la enfermería una hora después de clases por una semana. El joven Sawada, debido a que al igual que la señorita Rhodes, solo traspasó los límites de la propiedad, deberá limpiar los baños del dormitorio amarillo por medio mes. Ese castigo me parece un tanto injusto si lo comparo con el de Alexis, comentó el castaño mientras una gota le caía de la nuca. Reacción compartida por el resto. Lo lamento, pero fue lo máximo que pudimos lograr que la maestra a cargo del dormitorio femenino permitiera, respondió el rector con algo de pena. En todo caso, luego de una breve pausa, Shepard siguió hablando. Y finalmente Chumley, por haber entrado en el dormitorio abandonado, deberá ayudar a la señorita Dorothy en la tienda del campus por un mes. Rector, esto no me parece justo, dijo la rubia, porque es que solo Jaden y Cyrus deben tener un castigo tan estricto. Verá. Eso se debe a que, gracias a la evidencia recopilada, la junta de maestros llegó a la conclusión de que tanto Cyrus como Jaden fueron los principales responsables del ingreso no autorizado al dormitorio abandonado, y es por eso que su castigo es más severo, respondió el docente, mientras se reclinaba sobre su silla. Pero rector, trató de hablar de nuevo el mafioso, siendo interrumpido por el docente. Lo lamento, pero tanto el castigo como el equipo ya han sido decididos. Cyrus es el compañero de Jaden, y seguramente lo hará bien, dijo Shepard al trío de alumnos, los cuales comenzaron a mirarse entre sí resignados. Pero, en ese momento, en el salón se escuchó el pitido de un dispositivo electrónico, haciendo que el trío de estudiantes voltearan para ver sus agendas electrónicas. Sin embargo, aquel sonido provenía de la que pertenecía al rector. Lo lamento, es mi agenda, comentó Shepard mientras sacaba el dispositivo de su bolsillo. Ahora, si no hay nada más que quieran decirme, pueden retirarse. Haciendo caso a la orden de su rector, el trío de jóvenes procedió a dejar la sala.
O al menos ese era su intención hasta que de la nada Shepard volvió a hablar. Chicos, un momento, llamó el docente, haciendo que estos se detuvieran justo frente de la puerta y voltearan a verlo. Al parecer, ha habido un cambio de último minuto con respecto a la sanción de Cyrus y Jaden. La reacción del trío no se hizo esperar, ¿eh? ¿Habla en serio? Chumley fue el primero en reaccionar. ¿Eso quiere decir que cambiará el duelo por trabajo en la academia? Fue el turno de Tsuna. En lo absoluto. El duelo en pareja se mantiene, respondió el rector. ¿Entonces a qué se refería cuando dijo cambio de último minuto? Preguntó Alexis. Verán. Es cierto que el duelo de pareja se mantiene. Sin embargo, se ha decidido que los miembros del equipo pueden variar. Con esto, nuevas preguntas se formaron en las cabezas de los jóvenes. Espera, ¿eso quiere decir que dejará que alguno de nosotros sea la pareja de Jaden en el duelo? Preguntó la rubia. No, de hecho, la nueva persona sería la pareja del joven Truesdale. Esta respuesta de Shepard dejó con expresiones en blanco al grupo de estudiantes, quienes luego reaccionaron de manera como se esperaría luego de recibir tal noticia. Está diciendo que reemplazaríamos a Jaden. Fue el grito unísono del grupo con tal fuerza que casi hacen que Shepard se caiga de su silla. Pero lamentablemente, eso no era lo peor de todo el asunto. Sí, bueno. Eso no es todo. De hecho, la persona que sería el reemplazo de Jaden también ya habría sido decidida, dijo el rector, haciendo que los jóvenes tuvieran un mal presentimiento. ¿Y se puede saber quién sería el nuevo compañero de Cyrus? Preguntó la rubia. Por favor que sea Alexis. Por favor que sea Alexis. Por favor que sea Alexis, eran los rezos del pequeño mafioso, luego de tener un terrible presentimiento de por dónde estaban yendo las cosas. Pero, lamentablemente, los rezos del castaño no fueron escuchados. Es Sawada Tsunayoshi, sentenció el rector dejando con la boca abierta al grupo. Pero nuevamente las malas noticias aún no habían terminado para el Bongola, y de hecho, si Sawada pierde el duelo, él también será expulsado de la academia. El silencio en la habitación era tan profundo que lo único que lo rompió fue el sonido de cierto castaño desmayándose en el suelo. Un momento. Rector Shepard. Reaccionó Alexis. ¿Por qué debe ser Tsuna el único que participe en el duelo? ¿Por qué no nos deja a Chumley o a mí ser los compañeros de Cyrus? Los gritos de la rubia parecieron asustar tanto a Shepard que decidió tomar un poco de distancia de la joven, retrocediendo con silla cerca de medio metro, mientras trataba de hacer que la joven se calmara. Con respecto a eso, Shepard procedió a sacar de su escritorio lo que parecía ser un folder con un registro de notas del último examen que los estudiantes habían dado. Al parecer, Sawada no rindió el último examen debido a motivos de salud. Es cierto. Tsuna estuvo enfermo ese día y no pudo asistir al examen, respondió la joven rubia. Bueno, al parecer uno de los miembros de la junta de maestros sugirió que, ya que el joven Sawada no rindió ninguno de sus exámenes, este duelo sería la ocasión perfecta para poder calificarlo, volvió a señalar el docente, dejando la habitación en silencio. Eso no es justo. Volvió a reclamar la joven. Lo lamento, señorita Rhodes, pero al parecer esa es una decisión tomada por la junta de docentes, la cual en lo personal tampoco me parece mala idea. Pero entonces, ¿por qué Tsuna debe sustituir a Jaden y no Cyrus? Preguntó el joven koala mientras se acercaba a ver el estado de su amigo desmayado. Eso se debe a que, pese a que tanto Cyrus como Jaden tuvieron un desempeño igual de malo en los exámenes escritos, Cyrus tuvo menor nota en el examen práctico, así que esta ocasión le servirá para subsanar esa baja calificación. Entonces, ¿eso quiere decir que pondrá a dos alumnos con malas notas en un mismo equipo y espera que ganen? Preguntó Alexis un tanto incrédula por lo tonta que esto sonaba. Sin embargo, a diferencia de ella, esto causó una sincera sonrisa en el rostro del rector. No tienen de qué preocuparse. Puede que en papel esto suene como algo mal. Pero estoy seguro que tanto a Sawada como a Truesdale les irá bien, comentó el docente mientras comenzaba a reír alegremente. Por su parte, Alexis no pudo evitar sentir que algo no andaba bien, como si alguien más, además de la mencionada junta docente, hubiera tenido algo que ver con esta decisión. Era el pensamiento que la joven Rhodes tenía en ese momento mientras que volteaba a ver a un inconsciente castaño, a quien Chumley trataba de despertar. Mientras tanto, en otro lado se podía ver a un joven alto de cabello castaño y que llevaba un saco blanco largo, hablando por teléfono en lo que a todas era luces una oficina de primer nivel, la cual parecía ser suya, cosa increíble teniendo en cuenta lo joven que parecía ser aquella persona. Muy bien. Cumplí mi parte del trato.
Ese chico que me dijiste, será quien pelee en ese ridículo duelo de parejas, comentó aquel joven con arrogancia. Muchas gracias. Agradezco genuinamente su apoyo en este asunto, señor Kaiba, respondió la voz del otro lado de la línea, la cual sonaba un tanto aguda, como si le perteneciera a un niño. Ahórrame las palabras. Y solamente limítese a cumplir su parte del trato, respondió el joven conocido como Seto Kaiba con ese tono altanero tan típico suyo. No se preocupe, respondió el niño al otro lado de la línea, para que en ese momento sonara un pitido electrónico desde la computadora de Seto, indicando la llegada de un correo electrónico. Como podrá ver, le acabo de enviar los planos del nuevo diseño para su sistema de disco de duelos. Este modelo reduce el costo de producción por unidad en un 10%. Tal como lo prometí. El joven magnate abrió el correo para revisar el documento enviado, para luego reenviarlo al jefe de su equipo de ingenieros para que le diera su opinión. Seto tuvo que esperar cerca de 5 minutos para obtener una respuesta. La revisión preliminar del profesional comprobó la veracidad de los documentos. Aunque, el verdadero resultado sería obtenido luego de la elaboración de un modelo de prueba. En todo caso, aquello era suficiente para satisfacer al empresario, el cual respondió a la persona al otro lado de la línea. Todo parece estar en orden, por lo que doy este acuerdo como concluido. Kaiba pudo escuchar como el hombre esbozaba una sonrisa al otro lado de la línea. Nuevamente gracias por su cooperación, respondió el niño. No me malinterpretes, la única razón por la que estoy haciendo tratos con ustedes es porque le trae beneficios a mi compañía, pero si llego a enterarme de que se traen algo entre manos o que estos planos tienen algo malo, no dudaré en expulsar a ese chico de mi academia y tomar represalias contra ustedes, ¿entendieron? Tranquilo. Le prometo que no hay nada malo en lo absoluto con mi solicitud. Únicamente soy un tutor tratando de educar correctamente a su alumno. Y fue con esa última frase de aquel niño que la llamada se cortó. Siendo lo siguiente que pasó por su mente, el buscar la forma en que le agradecería a Irie y Spanner por su ayuda.